Casi nada ocurre al azar. Eso lo hemos aprendido y lo tenemos muy claro los que hacemos cada semana Cuarto Milenio. A lo largo de 35 semanas hemos acudido a lugares extraños, hemos intentado sondear documentos perdidos, nos hemos sumergido en leyendas apasionantes. Y precisamente, siempre que hemos acudido a uno de estos enclaves, a un lugar donde el misterio se hacía realidad, hemos comprendido que en el pasado se guardaban claves de esa historia, siempre. Hechos dramáticos, hechos luctuosos, epidemias, crímenes, tragedias. Y es así. ¿Esto explica los fenómenos que muchos consideran paranormales? No lo sabemos, lo cierto es que esa ecuación, la de pasado trágico y fenómenos extraños en la actualidad, siempre o casi siempre se ha dado. Ejemplos los tenemos incluso en pleno corazón de Madrid, en la capital, una ciudad del siglo XXI, donde los fantasmas parece que quedan a otro lado. Pero eso que se lo pregunten a los vigilantes que incluso tuvieron que darse de baja del Museo Reina Sofía. ¿Qué veían? Veían una especie de figuras con traje talar, sotanas o incluso ropaje digno de las monjas antiguas. Hay quien escuchó incluso el rosario de madera, las cuentas, sonando unas contra otras. ¿Y había una explicación en el pasado? Parece que la había. Ese lugar fue un hospital, fue un lugar donde atendían religiosas a los enfermos terminales e incluso se cuenta la historia de una colección de monstruos prodigiosos, monstruos humanos, que de allí precisamente una noche de tormenta desapareció. ¿Novela? No, realidad. Vamos a empezar precisamente recordando los mejores momentos de estas 35 semanas de misterio en Cuarto Milenio con ese punto del mapa, el Museo de Arte Reina Sofía. Ubicado en la madrileña plaza de Atocha, el Museo Reina Sofía no solamente alberga cientos de obras de arte. Desde hace siglos, su historia está unida a ciertas leyendas y fenómenos inexplicables, que nacen desde que el monarca Carlos III ordenase a Francisco Sabatini el proyecto de la construcción de un hospital en los terrenos que habían sido enclave para un viejo hospicio. Bueno, este edificio, antes de que se construyera, está ubicado cerca de la plaza de Atocha, glorieta de Atocha, que ahora se llama Carlos V. Pero hubo antes, cuando esto eran los extrarradios, hubo el Atochar, el Olivar de Atocha, donde existió una especie de albergue para indigentes, en el mismo terreno que ocupa el Reina Sofía, un albergue para indigentes, y se dice que algunos de estos indigentes, al morir, no tenían otra posibilidad, los enterraban ahí. Casi desde entonces, las antiguas crónicas, como las publicadas en el rotativo Ilustración española y americana, se hacían eco de los extraños sucesos que tenían lugar en el interior del inmueble. Los enfermos que se mueren en el edificio se entierran aquí, pero también los cadáveres procedentes del estudio que han hecho los estudiantes de medicina, los restos humanos también se esconden aquí. Cuando se realizan alguna serie de trabajos de reforma y de excavaciones, pues aparecen restos, un osario, y eso da lugar también a cierta leyenda fantasmal. Hospital de Sangre y Depósito de Cadáveres. Aquel enclave fue lugar de ejecuciones y torturas durante la Guerra Civil. Se convirtió en un hospital de sangre donde traían los cadáveres, incluso no solamente de aquí, sino del frente de batalla, y aquello dio lugar pues, a que hubiera ciertas melancolías, por una parte, de familiares que venían a encontrar a la gente que habían perdido. Había también, naturalmente, pues historias de gente que había sido fusilada incluso dentro del propio hospital, y hace poco, cuando se hicieron las últimas obras, aparecieron los 3 cadáveres incorruptos de unas monjas que habían sido fusiladas durante la Guerra Civil. Un lugar marcado por el dolor y el sufrimiento, que durante años cayó en el olvido. El silencio se adueñó de sus habitaciones, y por sus pasillos solo deambulaban los gatos y algunos vagabundos en la recta final de su vida. En el año 1965, el Hospital General deja de ser hospital porque se construye el Hospital Francisco Franco, ahora Gregorio Marañón. Entonces se queda durante 20 años, se queda pues sin ningún uso, abandonado absolutamente, y se convierte en la mayor concentración de gatos de todo Madrid. Todos los gatos llegan aquí, lo invaden, y entonces incluso se vuelve a hablar también de aullidos, de fiereza por la noche, de gritos. Durante los trabajos de restauración del moderno museo, como si la historia se repitiese, comenzaron a producirse sucesos inquietantes. Los operarios fueron testigos directos de lo que ocurría. Cuando trabajan los obreros, por la noche los vigilantes, jurados, empiezan a oír ruidos extraños, puertas que se abren y que se cierran, incluso alguno llega a pedir la baja o el traslado porque tiene miedo. En 1986, el Museo de Arte Reina Sofía fue inaugurado oficialmente. En aquellos días, diferentes guardias de seguridad confirmaron haber observado una procesión espectral. Monjas vagando por los pasillos, como si se estuviese proyectando una imagen de otro tiempo.
Una extensa lista de episodios sin lógica alguna, que motivó que la directora de la Pinacoteca, María Corral, y posteriormente su sucesor en el cargo, José Guirao, solicitaran la ayuda del Grupo de Investigación de Fenómenos Paranormales, EPTA. Estuvimos 2 veces, en 2 ocasiones, en el Reina Sofía. Una en el 92 y otra en el 95. ¿Por qué? Porque en el año 92 acudimos la primera vez porque todo el cuerpo de seguridad estaba muy preocupado porque los ascensores se ponían en marcha solos por la noche y eso les obligaba a hacer rondas continuas a lo largo de la noche porque temían de que alguien pudiera haber entrado. Entonces la primera vez en el año 92 fuimos allí por el tema de los ascensores, que pudimos comprobar perfectamente que los ascensores delante nuestro se pusieron en marcha. Los físicos del grupo fueron a comprobar la sala de máquinas del sótano y los ascensores estaban desconectados. Tras confirmarse el permiso para esta investigación oficial, el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la psíquica Paloma Navarrete efectuaron diferentes estudios del lugar durante varias noches. En total silencio, midieron campos electromagnéticos, realizaron análisis radiestéticos y fotográficos. Hicimos, pues como siempre, medición de campos, etcétera. Pudimos ver ese día o esa vez muy pocos fenómenos, nada más en mis fotografías los globos que van iluminando todas las galerías pues salieron como verdosos y como movidos, curiosamente, que un globo pues de luz no tiene por qué moverse en las fotografías, cuando todo lo demás estaba perfectamente ajustado. Y realmente en ese momento, en el 92, nada más que comprobamos lo de los ascensores. Pero las experiencias más sobrecogedoras las vivió la sensitiva Paloma Navarrete. Recorriendo sus pasillos, pudo escuchar el tintineo de un rosario y unos pasos que se aproximaban. En el oído de oír lo que sí oía, y eso era en la planta primera, en la planta de la calle, por los corredores, el ruido de los rosarios de las monjas que hubo allí. O sea, las monjas en una época eran monjas de la caridad, que llevaban unos rosarios muy grandes colgados de la cintura. Entonces yo oía como los pasos y el del rosario, de los rosarios de las monjas. Además, en su mente permanece imborrable una escena dantesca. Que cuando yo entré en una sala redonda, circular, de la planta baja, muy bonita sala, fue terrible la sensación porque vi personas atadas a la pared con unas argollas de hierro y vi como uno de esos hombres daba un mordisco en la cara de otro, de los ataditos ahí, y se llevaba media cara. Para sorpresa de los miembros de seguridad que les escoltaron durante sus trabajos, Navarrete localizó varias tumbas que estaban escondidas para el público. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser, digo, ahí hay muertos y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo y estaba viendo una mujer y un hombre. Yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. Entonces dijimos, nosotros esto lo queremos ver. Hizo dio un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los 3 ataúdes. Había 2 hombres y una mujer y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de las de la caridad y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. La fama fantasmagórica del Reina Sofía llegó con la noticia publicada el 21 de abril de 1995 por el desaparecido rotativo Diario 16, cuando bajo el titular Los fantasmas del Reina Sofía, el reportero Álvaro Gariño narró en primicia la investigación paranormal que se había realizado en el inmueble debido a las denuncias de sus trabajadores. Una exclusiva periodística que levantó una gran polvareda. Empiezan a llegar denuncias sobre hechos sospechosos e incluso de los propios empleados que trabajan en el Reina Sofía, y José Guirao, el director, abre la investigación. Así, de esta forma, el público tuvo conocimiento de una historia que se pretendía que siguiese siendo un gran secreto. Olvidada aquella noticia, y ya en 1998, los supuestos espectros del Reina Sofía volvieron a convertirse en protagonistas. Una de las empleadas de seguridad, Raquel Arrogante, solicitó la baja médica
debido a los extraños fenómenos que comenzó a vivir junto a sus compañeros al vigilar aquellos pasillos y estancias. El tema era que únicamente en los pasillos donde yo trabajaba era donde notaba esas sensaciones, como si algo me envolviera, como si algo estuviese notando una especie de fuerza. Una fuerza sobrehumana parecía apoderarse de su personalidad. Las facciones de su rostro se alteraban y su voz se transformaba de pronto en la de una niña. Me salía una voz muy débil, que no es porque yo tenga un tono de voz débil, sino que me salía una voz que casi no me salía también una voz como de niña pequeñita, como de niña pequeña. Yo ya tenía 21 y 22 años cuando trabajaba allí. Según los partes médicos a los que Cuarto Milenio tuvo acceso, padecía síntomas como ansiedad, mareos, taquicardias, cefaleas. La causa de sus dolencias parecía tener una estrecha relación con los supuestos fenómenos paranormales. Yo trabajaba por las mañanas, entraba a las 10 de la mañana y como máximo trabajaba 11 horas, saliendo a las 9 de la noche. Y yo lo único que notaba era una sensación como una pesadez, algo que me envolvía, algo que yo como se absorbiera algo y no sabía lo que era. Era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también. Era como una especie de trance. Yo no sé definir un trance, pero era como si me cambiara la conciencia, como si no fuera yo, como si fuera otra persona diferente. La joven acudió a diferentes instituciones oficiales como el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad. Raquel solo buscaba desesperado auxilio. Sí, cuando yo tomo la baja empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo, sobre el tema de las investigaciones paranormales, porque sabía que se habían hecho 2 investigaciones paranormales. Entonces yo intento denunciarlo de alguna manera y me voy a Inspección de Trabajo, en el que obtengo una respuesta negativa, puesto que me dicen que no tienen competencias para la investigación de fenómenos paranormales. La Audiencia Nacional cerró el caso de Raquel Arrogante sin mención alguna a los fenómenos que se produjeron en la Pinacoteca Reina Sofía. Nadie parece querer hablar de los enigmáticos sucesos que al parecer se producen en el antiguo Hospital San Carlos. Sin embargo, para los expertos, lo único cierto es que en la actualidad continúan produciéndose sucesos sobrenaturales que nadie se atreve a denunciar. Las biografías ocultas de algunos grandes genios también nos han apasionado. Eso de conocer lo que se ha prohibido o lo que se ha mantenido entre sombras, pues es casi como una devoción para los amigos de Cuarto Milenio. Y pocos personajes importantes e influyentes de las artes, de la política, de la historia, se libran de esta otra cara que jamás se cuenta. Un ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart. Hay quien habló de lo extraordinario de sus composiciones, de su prematura genialidad, de su misteriosa muerte, y hay quien incluso habló de que sus composiciones tenían cierto orden matemático masónico, así como suena. Lo evidente es que en hospitales de diversas partes del mundo se experimenta con la música beneficiosa de Mozart para los bebés, para los niños pequeños. Hay algo mágico en algunas composiciones, y es que la magia y lo oculto siempre envolvieron a este genio, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart fue uno de los mayores genios de todos los tiempos. Desde niño se reveló como un prodigio y compuso más de 600 obras. Muchos estudiosos aún se siguen preguntando, ¿qué oculta su obra musical? ¿Por qué su muerte está rodeada de leyendas y misterios? ¿Murió asesinado o por alguna enfermedad? Esta es la vida oculta de ese a quien llamaron el gran arquitecto del universo. Ya con 4 años tocaba el piano y con 6 años ya había compuesto hasta 300 obras. Así que con pequeño que era se sabía ya que es algo excepcional. La faceta menos conocida de Mozart es la influencia desde pequeño de la masonería y el esoterismo en su obra. Mozart ingresó oficialmente en la masonería el 14 de diciembre de 1784. Lo que pasa que de alguna forma ya el joven venía bebiendo de teorías esotéricas, de conexión con sociedades secretas, aunque no había participado de una manera frontal. La obra Le Gesellenreise, que es el viaje del compañero de Mozart,
es una de las obras, composiciones masónicas más notables que existen. La compuso él para la iniciación en el segundo grado de su propio padre, Leopoldo Mozart, que se inició en la propia logia de Wolfgang Amadeus en 1785. La flauta mágica fue la principal obra musical masónica de Mozart. En ella, las notas musicales guardaban una especial simbología ofrecida principalmente por algunos instrumentos. La flauta mágica, en realidad, lo que resume es la iniciación, es una descripción de la iniciación a través de los elementos naturales, como han sido siempre las iniciaciones clásicas, esotéricas. A través de la tierra, el aire, el agua y el fuego se inicia el hombre en el conocimiento de la naturaleza, y de la naturaleza, que es la física, se pasa a la metafísica. Esa es la iniciación. Mozart pudo haber descubierto las claves musicales capaces de proporcionar un sensible desarrollo de la inteligencia en los niños e incluso paliar los síntomas de algunas enfermedades. Este es el llamado efecto Mozart, que el Hospital de la Fe de Valencia aplica a sus recién nacidos. Hemos visto que los niños con música se calman, están más tranquilos, duermen mejor. Se reduce esa agitación que tienen los niños en estas unidades. O sea, ustedes están viviendo lo que es una unidad de neonatología, la gran cantidad de gente que hay, los ruidos tremendos que existen. Uno piensa el feto que está aislado acústicamente y de repente le metemos en una unidad con todos estos problemas, todas estas agresiones ambientales. Entonces, lo que estamos buscando con la música efectivamente es lo que todos notamos cuando nos ponemos música, que nos relaja, que nos tranquiliza, que nos hace un poco el pensar, que nos induce al sueño. La muerte de Mozart es un tema de debate. Algunos creen que murió por causas naturales, pero otros hablan de asesinato o incluso de complot. Se ha especulado con la posibilidad de que los propios masones ordenaran envenenar a Mozart por haber revelado aspectos secretos de la orden en la flauta mágica. Sin embargo, otros consideran esta hipótesis absurda, pues Mozart fue un incansable masón hasta su muerte. Otros sospechan de los aristócratas vieneses, sutilmente criticados por el genial músico. Las personas le adoraban y al mismo tiempo los aristócratas le tenían un poquito de manía, porque él, con divertido que se ponía en las obras, pero siempre había una pizca de crítica a ese régimen de que unos muy poderosos y los otros que no tenían nada. Y eso sale, por ejemplo, en las óperas que él escribe en Viena. También fue acusado su colega y rival, Antonio Salieri. Sin embargo, varios biógrafos descartan esta posibilidad, pues Salieri era un compositor de gran prestigio y sus presuntos celos con relación a Mozart no estarían justificados. Todavía quedan algunos puntos oscuros. Su propia muerte fue oscura. Y también lo es el hecho tantas veces repetido de que fue enterrado en una fosa común, lo cual hoy en día no está nada claro, porque a cuento de que se le iba a enterrar en una fosa común cuando sus familiares, los hijos que se le iban muriendo, de los muchos hijos que trajo al mundo su mujer y que se morían nada más nacer, como era hasta cierto punto habitual en la época, todos ellos están enterrados en sitios reconocibles. Entonces, el misterio en torno a Mozart todavía permanece. Estamos recordando los mejores reportajes, los mejores momentos y los más inquietantes de esta primera temporada de Cuarto Milenio. Y vamos a seguir disfrutándolo, aquí, en unos minutos. Cuando mataban a un niño, la sangre en teoría se utilizaba para aquellas primitivas transfusiones de sangre. Por otra parte, a la víctima se le extraía la manteca. Además, les quitaban el pelo para hacer pelucas e incluso para abrigos. Cuentan que los huesos
Se machacaban y con el tuétano se hacía pegamento, e incluso les quitaban las muelas y la dentadura, que utilizaban o vendían a los dentistas. En fin, el reciclaje humano era bestial y total. Reciclaje humano, nos parece mentira, pero en nuestro país, en España, hay una crónica negra de este tipo de sucesos. Los sajineros, los mantequeros, los sacaojos han sido personajes que no pertenecen a los cuentos de los niños ni a los asustadores de las leyendas populares. Fueron personas con nombres, apellidos, y algunas de ellas rebasaron todo lo imaginable. Se convirtieron casi en leyenda, pero si uno va a los documentos ve que existieron. Enriqueta Martí Ripollés es el ejemplo más oscuro, más tenebroso de esta historia de la España que casi nunca se cuenta. Vendía sangre y además la vendía a familias poderosas que creían que realmente esa sangre de niño podía curar su enfermedad. Así nació una historia que tuvo un sobrenombre inquietante: la vampira de Barcelona. Teresita Guitart, de 5 años de edad, jugaba como otro día cualquiera, junto a la popular sala de baile La Paloma. Correteaba sin mayor preocupación por las adoquinadas callejuelas del barrio del Raval. Hasta que repentinamente, una mujer corpulenta y desaliñada se abalanzó sobre ella envolviéndola con su viejo y negruzco manto. Al caer la noche, a la hora gris, iba con unas faldas o unos delantales grandes, muy típicos del siglo XIX, y cuando podía, raptaba a un niño. Era la última víctima de todo un rosario de extrañas desapariciones que estaban produciéndose en la ciudad condal, casi a diario. La psicosis se había apoderado de Barcelona. La prensa comenzó a publicar diferentes reportajes sobre los enigmáticos ladrones de niños. Se habla del carruaje de la muerte, pero se habla de Barcelona y se habla en muchos lugares de toda Europa. Un carruaje donde supuestamente se raptaban a los niños, eran llevados, eran sacrificados, se les sacaba la manteca y la sangre para confeccionar este tema. Transcurridos 17 días, concretamente el 27 de febrero, cerca de las 11 de la noche, una vecina llamada Claudia Elías pudo observar un rostro infantil atemorizado y pálido, asomándose a través de un sucio ventanuco de cristal ubicado en el número 29 de la antigua calle Ponent, años después rebautizada como Joaquín Costa. La mujer que lo vio, al día siguiente se hizo la encontradiza en la escalera y dice: oye, ¿esta niña que tienes, dónde está? Le dijo a Enriqueta Martí: yo no tengo ninguna niña, pero si no la he visto. Ya se empezaron a mosquear. Los gendarmes Josep Asens, Juan Ribot y Mendiola no tardaron en relacionar la información con el caso de la niña desaparecida y decidieron acudir al edificio. Era el siniestro hogar donde desde 1909 residía una mujer de vida extraña y oscura personalidad que se llamaba Enriqueta Martí. Encontró la forma de trabar amistad o relaciones con la alta sociedad, con la burguesía, y empezó a hacer trabajos mágicos, al principio pócimas de tipo curativo, ungüentos. Ese fue el principio de Enriqueta Martí. Pero luego la cosa fue derivando, cayó ya en el mundo de la delincuencia, se dedicó primero a raptar niños, que los alquilaba a la alta sociedad para placeres ocultos, y finalmente a matar personas, a matar niños, para reciclar toda su materia orgánica. Tras aporrear el viejo portón, una mujer de mirada desconfiada y rostro demacrado abrió con visible nerviosismo. Los agentes, bajo la excusa de realizar una inspección municipal de sanidad, comenzaron un minucioso registro. Todo parecía normal, hasta que descubrieron que una de las habitaciones permanecía cerrada con llave. Al entrar, quedaron sin habla durante unos segundos. Los macabros hallazgos fueron sucediéndose. Junto a libros antiquísimos de brujería, los guardias descubrieron ropas ensangrentadas, frascos repletos de lo que parecía sangre, cabelleras, dientes, huesos y hasta grandes cantidades de grasa humana que parecía recién extraída. Se pone fuerte y entra dentro. Lo que descubre el brigada y el compañero que lo acompaña es horrible. Primero de todo encuentran un saco, un gran saco, donde hay una gran cantidad de ropa de niño pequeño, ensangrentada, y un gran cuchillo desollador del tipo Skinner, lleno de sangre. Y empiezan a encontrar en algunas ocasiones, en agujeros hechos en las paredes, sacos llenos de huesos
de niños y niñas. Se sabe que son niños y niñas porque los forenses en aquella época no tenían los adelantos actuales, pero después de un examen forense se dan cuenta que como mínimo hay los huesos e incluso las cabelleras rubias, que tienen tendencia a coger criaturas rubias, sobre todo los niños, de al menos 12 criaturas. La noticia del hallazgo de las dos niñas generó una gran expectación. Decenas de personas se agolparon junto a la entrada del edificio. Incluso el alcalde, señor Sostres, decidió acudir a la calle Ponent para dirigir personalmente la actuación policial. Los guardias de asalto conducían a Enriqueta Martí a las dependencias policiales para ser interrogada. Ella, sonriendo, se limitó a decir que la sangre era la fuente de la vida. Enriqueta Martí fue trasladada a la desaparecida cárcel de la calle Amalía. El caso, ya un verdadero escándalo social, fue designado al juez don Fernando de Prat, y los primeros interrogatorios desvelaron una realidad diabólica. Enriqueta, a quien muchos ya tildaban de vampira, tenía un pasado oscuro. Pero está 5 años trabajando en el servicio doméstico, hasta que en el 1920, viendo, según ella, que sus amos eran todavía más viciosos que ella, esas son palabras sacadas de ella, se dedica a ejercer la prostitución. Y en un momento dado, cuando ve que hay una penuria económica, se dedica a algo peor. No se sabe el momento concreto, pero sí que sabemos que de prostituta pasa a montar un burdel para pedófilos en la calle Minerva de Barcelona, donde durante un tiempo, que no se sabe exactamente cuál, la prostitución que se ejerce está realizada por niños que tienen entre 5 y 15 años, niños y niñas. Al mismo tiempo que se realizaban los interrogatorios, las fuerzas de orden público rastreaban cualquier indicio relacionado con las sacamantecas. Las inspecciones de varias viviendas arrojaron datos estremecedores. En esa casa donde ella iba, en esa torre, allí efectuaban todo tipo de rituales de sublimación de la sangre, con pócimas, la hervían y la daban de beber a la gente que tenía enfermedades venéreas. Aparte de esto, ella, pues por supuesto, las mantecas también las vendían y todo tipo de materia orgánica. Embozada en sus negros ropajes, secuestraba a los niños en la plaza del Prado e inmediaciones. Durante el día observaba y escogía a sus víctimas. Por la noche, se vestía con las mejores sedas y mantenía una doble vida para pasar desapercibida y oculta de toda sospecha en el vecindario. Ella era una mujer que de día se disfrazaba de pobre. Con estos niños que secuestraba, que raptaba, iba a los lugares más pobres de la ciudad, a los lugares donde daban comida, de asistencia y tal, con ellos, porque lo que ella hacía era una inspección de cómo funcionaba el mundo de los niños, de qué niños estaban más abandonados, de qué niños se les podía coger o no. Y por otro lado, por las noches, los vecinos decían que ella salía como una marquesa. Ella se vestía con gasas y con sedas y con tocados, y entonces iba al liceo. Y en el liceo entonces pues contactaba con los cocheros, veía a la gente rica, y allí es donde ponía en contacto los dos mundos, el mundo hambriento de los niños y el mundo de los ricos que deseaban a los niños. Los datos que fueron poco a poco apareciendo estremecieron a los responsables judiciales. Preparaba ungüentos y pócimas mágicas que supuestamente sanaban inmediatamente enfermedades como la tuberculosis o tisis. Y entre sus clientes, personas de las más altas esferas de la ciudad condal. Tras ser condenada a cadena perpetua y recluida en prisión, Enriqueta Martí intentó quitarse la vida en diferentes ocasiones. Cuando llega a la cárcel de mujeres, la gente teme, la policía teme que en un momento dado se suicide, y de hecho lo intenta 2 veces. Una, con una cuchara de madera, como en tipo película americana, se fabrica un cuchillo e intenta cortarse las venas. Es curada en el mismo botiquín de la cárcel, y poco después vuelve a repetirlo, mordiéndose ella misma con los dientes las venas de la muñeca para morir desangrada. Eso nos lleva a creer, o la gente lleva a creer a la policía, que lo que intenta es el suicidio para no dar nombres de quién hay detrás, o que en un momento dado cambie de idea y lo dé. Entonces se coge, ¿qué hace la policía o las autoridades penitenciarias? Cogen a 3 de las presas, 3 de las convictas con más carisma y más respetadas o más temidas de la prisión, y las ponen en la celda junto con Enriqueta. Son celdas de 4 personas, y las ponen haciendo una cruz, de manera que cualquiera de aquellas 3 mujeres, de aquellas 3 líderes temidas por todas las demás reclusas, la estén vigilando noche y día, y nadie pueda atacarla
ninguna de las compañeras, y ella misma no se pueda autoherir, e incluso se le prohíbe que se duerma con la cabeza tapada. Cada vez que se tapa la cabeza, alguna de aquellas compañeras de celda le destapa la sábana para evitar que se vuelva a morder las venas y muera desangrada. Pero su dramático final continúa rodeado de misterio y de hipótesis. La propia autoridad de la cárcel vigilaba de que no le pasara nada, porque sabían que allí había gente implicada. En un momento determinado que no lo pudieron controlar, las mujeres, pagadas por alguien, se avalanchan contra ella y la matan. Hoy, transcurrido casi un siglo, nadie quiere recordar el nombre de Enriqueta Martí en el barrio del Raval. Su único recuerdo lo mantuvieron los ciegos, esos que en sus coplillas y durante décadas cantaron los crímenes de esta vampira, crímenes reales que llenaron de tinieblas las noches de toda una generación. Poseemos una cosa casi mágica como es Internet, pero hemos olvidado leer los capiteles de las iglesias románicas. Tenemos telefonía móvil, pero hemos dejado de lado eso que se llama intuición y presentimiento, que al parecer el ser antiguo tenía muy presente en su vida cotidiana. Aunque todavía hay casos e historias que de repente nos reconcilian con esos poderes ocultos del ser humano. Y me explico. Hay incluso investigadores de la arqueología que han llevado esto casi a una especie de ciencia, y que me entiendan. Muchas veces el descubrimiento se produce por una especie de corazonada. En lugares remotos de Galicia y Portugal, un grupo de investigadores sentía que ciertas coordenadas, que ciertas energías, llámenlo como quieran, coincidían en un punto. Acudían allí, iban con sus palas, con sus lupas, con sus métodos de investigación, y aparecían petróglifos antiguos, aparecían extrañas esculturas e incluso edificios enteros. Pudimos compartir con ellos una jornada de investigación de lo que sería la arqueología psíquica, y nos da la sensación de que, quizá barruntando entre cosas que todavía no se conocen, esta gente estaba por el buen camino, descubrir valiéndose de la intuición, arqueología psíquica. Los restos de antiguas civilizaciones ocultan muchas claves enigmáticas para los arqueólogos. Recientemente hemos descubierto que existe otra categoría de curiosos buscadores, la de los arqueólogos psíquicos. Hombres y mujeres que emplean sus capacidades mentales más sutiles para descubrir los vestigios del pasado y aportar datos que pueden ser reveladores. Cuarto Milenio viajó a Galicia y a Portugal y durante varios días recorrió diversos puntos de una geografía desconocida para mostrar cómo trabaja un equipo de arqueólogos psíquicos de nuestro país. Pablo Novoa Álvarez era un amante de la arqueología tradicional y explorador de las selvas venezolanas, hasta que un día su vida cambió radicalmente. Tras la muerte de su padre, este gallego conoció a José San Román, un psíquico sensitivo que le mostró cómo desarrollar algunas facultades de la mente. Juntos empezaron a viajar por Galicia y desde 1992 siguen descubriendo sitios arqueológicos de una forma muy poco habitual. Hemos probado que fuera de los monumentos los péndulos apenas se mueven, y si nos concentramos y hacemos uso de estos aparatos dentro de estos dólmenes, pues nos encontramos que los péndulos giran hacia las manecillas del reloj. Novoa empezó a percibir que los monumentos megalíticos de un pasado remoto y sus ubicaciones podían despertar una serie de sensaciones inusuales, como las que sintió ante nuestras cámaras en el interior del dolmen o mesa de piedra de Casola do Foxo. Al otro lado de la frontera, en el norte de Portugal, viajamos hasta la localidad de Podame, donde Novoa y el psíquico José San Román descubrieron sitios arqueológicos gracias a extrañas casualidades y a corazonadas reveladoras. En el año 1998, Pablo y yo estábamos justamente rodando por esta zona de Podame, en el norte de Portugal, una zona totalmente desconocida para mí. Cuando pasamos por aquí cerca, sentí un impulso, como me ocurre prácticamente la mayor parte de las veces, sentí un impulso de venir a una zona determinada, empecé a correr monte a través y llegué a esta piedra. En aquel momento la piedra se encontraba cubierta de vegetación, ramas y demás, con los pies. La limpié así un poco y aparecieron los grabados. Son diferentes cosas las que siento, depende del sitio donde esté y el tipo de descubrimiento que hago, pero por lo general siento un impulso interior que me hace ir a un sitio determinado. Uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología ibérica de los últimos años se la debemos a Pablo Novoa.
la existencia de grandes figuras de animales formadas por piedras alineadas que se perciben desde la distancia. Se extienden sobre las cuestas de la Sierra de Peneda en Portugal. Estas son comparadas con las famosas figuras o líneas de Nazca de Perú, que muestran igualmente animales y extraños seres gigantescos que solo se pueden ver desde un avión o helicóptero. Esas piedras vistas desde satélite forman figuras de grandes animales, y como cuadrúpedos, aves, roedores, caballos, serpientes, etc., probablemente hechos por una cultura desconocida hace miles de años. En las costas de Galicia, próximo a la villa de Santa María de Oia, el equipo de Cuarto Milenio ascendió una montaña donde años antes José San Román descubrió varios petroglifos empleando su intuición o capacidades psíquicas. Por primera vez en su vida se ha puesto delante de las cámaras para hablar sobre este tema. Realmente internamente siento algo. Estoy normal y de repente siento como una punzada aquí o una punzada aquí. Y tengo que ir, como una opresión, y tengo que ir a esa zona. Es más, es curioso que si me giro al lado contrario, esa punzada desaparece, esa opresión desaparece. Si me giro para donde está la piedra, automáticamente vuelve a aparecer. El sensitivo nos explicó que muchos petroglifos y otras construcciones del pasado están relacionadas con lugares considerados importantes o sagrados. Hay muchos, prácticamente todos los chamanes, en todas las culturas hay el chamanismo habla de centros de poder, centros energéticos o de poder. Yo creo que este es justamente uno de esos centros energéticos, uno de esos centros de poder. También en otra montaña, en Santa María de Oia, frente al mar, los arqueólogos psíquicos han realizado una serie de experimentos. Allí, la radiestesista Karina Gil Miller utiliza instrumentos para detectar las energías que emanan de las rocas donde se inscriben petroglifos. En estos momentos lo que estoy es captando la energía telúrica de la piedra. Existen diferentes tipos de instrumentos para medirla. En este caso, este se llama pivómetro, pero se utilizan también varillas energéticas y también los péndulos. Lugares emblemáticos de la arqueología gallega, como Campo Lameiro, están siendo estudiados por el equipo. Allí, entre figuras milenarias de cérvidos y círculos concéntricos, Pablo, José y Karina se ejercitan en conexión mental con las piedras y sus grabados. Esperamos que personas sensitivas como Karina, José y otros que tengan o canalicen este tipo de energías nos sirvan en un futuro para realizar investigaciones como se han hecho en otros países, los Estados Unidos, Inglaterra, la antigua Unión Soviética, Francia, Canadá, y así podemos determinar y llegar a conclusiones más interesantes que los que nos aporta la arqueología actual y conservadora. Nuestras primeras 35 semanas han estado llenas de misterio, de investigación y de búsqueda de lo desconocido. Seguimos recordando los mejores momentos de Cuarto Milenio, aquí en tan solo unos minutos. Hay poca gente a la que le gusten los hospitales, ¿me equivoco? Prescindiendo, por supuesto, de los médicos y los magníficos profesionales que trabajan en ellos. Pero esa aureola de lugar poco amable, por lógica, parece que pervive incluso a los propios enfermos o al personal médico. Es decir, cuando los lugares, los enclaves, los cimientos de ese sitio lleno de dolor, de tragedia, de tristeza a veces, se ha quedado solitario, abandonado. Hay muchos ejemplos en España de hospitales que mantuvieron la aureola de cierta fama negra. Uno de ellos está en Guadarrama, muy cerquita de Madrid.
se ha convertido también en lugar donde muchos investigadores han intentado acercarse a lo que sería el misterio. La sugestión debe jugar malas pasadas, desde luego, y ver ese entorno tan decrépito, tan abandonado, tiene que impresionar. ¿Pero hay algo más? ¿Hay pruebas, hay detalles, hay psicofonías, supuestamente, hay fotografías que demuestran que algo extraño ocurre tras esos muros ya olvidados por el resto de la gente? Vamos a intentar descubrirlo. Volvemos a acudir en una excursión nocturna hasta el Hispano, un hospital con leyenda. En plena Sierra de Madrid se alza entre rocas y matojos, resistiendo el paso del tiempo y esperando pasar a mejor vida, uno de esos lugares que estremece con solo mirarlo: el Hispano. El Hispano fue un hospital dedicado a enfermos del aparato respiratorio, más concretamente a tuberculosos. Su apogeo se sitúa entre los años 50-60 aproximadamente. Era un lugar realmente propicio para atraer aquí pues, a todas esas personas que padecían esas dolencias. Muchos fueron los enfermos que sanaron aprovechando su enclave privilegiado en plena naturaleza. Pero no pocos fueron los tuberculosos moribundos que expiraron tras sus muros. Aquí se enciende la mecha de su leyenda negra. Con el transcurrir de los años, el Hispano es progresivamente olvidado hasta que queda totalmente deshabitado, convirtiéndose entonces en el centro de reunión de parejas, pandillas y gamberros que hacen del antiguo hospital su santuario nocturno. Se empezó a correr el rumor justificado por otra parte, porque eran muchos los testimonios de personas que afirmaban haber visto siluetas en las ventanas del edificio ya derruido, de ver fogonazos de luz en el interior del edificio y otros fenómenos que presenció más de una persona. Poco a poco, en los mentideros de Guadarrama se empiezan a oír historias referentes a aterradoras voces o extrañas luces que recorren las viejas galerías del sanatorio. Y según bajábamos grabando con el micrófono, íbamos hablando entre nosotros, se introduce una voz que se monta sobre las nuestras y que dice lo siguiente: Ave Satán. Es una voz sumamente clara y muy audible. El pavor provocado por las leyendas del Hispano atrae a grupos satánicos que realizan diferentes rituales y sacrificios en la capilla del desolado edificio. Restos de sangre y pintadas demoníacas dan fe de los macabros actos que allí tuvieron lugar. Nos encontramos restos de rituales satánicos, o lo que parecía indicar que eran restos de rituales satánicos, como por ejemplo las paredes pintadas con sangre, cruces invertidas, pentáculos. Nos encontramos las paredes de la capilla manchadas con manos impregnadas en sangre, restos de los golpes que daban a los animales, a gatos, pollos también sacrificaban. Años después nos encontramos con uno de los miembros de este grupo que se dedicaba a hacer este tipo de rituales y nos confesó efectivamente que él había participado en estos rituales y que formaba parte de un pequeño grupo que se dedicaba al satanismo. En la actualidad, una valla impide el paso a todo aquel que acude al antiguo sanatorio, alentado por su leyenda negra. Años después, el misterio sigue sin resolverse. ¿Quién o qué emite esos espeluznantes lamentos desde las entrañas del Hispano? Justo ahora hace 10 años conocí esta historia. Me dirigí allí, a una vía férrea solitaria cerca del cementerio compostelano de Boisaca. Y entonces me hice muchas preguntas. ¿Por qué aquel individuo surgió precisamente en ese punto? ¿Por qué dejó una serie de símbolos que nadie pudo descifrar? Y sobre todo, ¿por qué no se apartó al ver la presencia de un convoy, de un tren, que además le envió sus señales acústicas y luminosas? Ahí empezaba uno de los grandes expedientes X gallegos, la historia del caminante, del niño, del joven, 1000 nombres, de Boisaca. Una historia que realmente tiene muchas incógnitas, tantas que conforme vamos investigando nos damos cuenta de que se multiplican. Solo les doy un apunte: ni los policías, ni los ferroviarios, ni los forenses que tuvieron que ver con el extraño atropello de aquel muchacho han podido olvidar, y ha pasado ya demasiado tiempo. Muchas veces en Cuarto Milenio hemos dicho aquello de estas imágenes pueden herir su sensibilidad.
Ahora tenemos que repetirlo. Son imágenes muy crudas, expedientes reales de un enigma sin resolver, el caminante de Boisaca. 5 de mayo de 1988. Los maquinistas Aira y Castro pusieron en marcha el expreso Rías Altas con la misma rutina de tantas otras noches. Tras abandonar la estación de Santiago de Compostela cerca de las 11 y al llegar a la curva cercana al puente de Paredes, vieron cómo una silueta surgía de la nada, recortándose entre la bruma. Parecía vagar con los brazos en cruz, justo por mitad de los raíles, como efectuando un extraño juego en mitad de la oscuridad. Los dos conductores de Renfe pulsaron una y otra vez los dispositivos de luz y sonido, pero aquel individuo, sonriendo, no se movió un solo centímetro. El atropello fue inevitable. Detuvieron el ferrocarril unos metros más adelante y descendieron a tierra con el corazón en un puño. En aquella negrura iluminada tenuamente por una pequeña linterna, lograron hallar el cuerpo inerte y mutilado de lo que parecía una persona joven. José Aira telefoneó muy nervioso al jefe de línea, Luis Vázquez, con el fin de que informase a las fuerzas de orden público. Minutos más tarde, la policía se personaba en el apartado lugar para levantar atestado. Mientras tanto, los dos maquinistas permanecían a un lado, aterrorizados y sin despegar la vista del extraño caminante. Así comenzaba un auténtico expediente X, que ya lleva 15 años sin resolver. Mediana estatura, raza blanca, complexión normal, pelo negro corto y liso, ojos castaños. Vestía ropa de marca, concretamente una camisa gris azulada, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Nosotros cuando localizamos el cadáver, el cuerpo pues estaba amputado y tenía pues múltiples mutilaciones y traumatismos y lógicamente estaba francamente muy deformado. Efectivamente, una de las cosas que más nos llamó la atención fue la deformidad de las orejas, especialmente en el lóbulo derecho, que lo tenía deformado y digamos que bastante adelantado, avanzado hacia adelante. En los bolsillos del vaquero portaba 3 billetes de 5.000 pesetas cuidadosamente doblados, uno de 1.000 y 2 monedas de 5 pesetas. No parecía ser ningún vagabundo o mendigo. Me parece poco probable que se trate de una persona, como digo, de un individuo marginal. Los empleados del anatómico forense trasladaron los restos del enigmático adolescente hasta la mesa de autopsias para realizar las correspondientes pruebas de identificación. A primera vista, ya había algo obvio. A pesar de las graves lesiones que mostraba el cuerpo, tras el brutal impacto, su morfología no era normal. El cadáver tenía sus rasgos físicos muy deteriorados por los traumatismos faciales recibidos. El estudio odontológico se hace también, que es otra de las alternativas, se hace especialmente también complicado. Los interrogantes comenzaron a aflorar días después. Las huellas dactilares de aquel individuo no concordaban con ninguna de las registradas en la base de datos. En el protocolo de actuación en este tipo de casos, la primera cosa que se hace pues es una inspección ocular y seguidamente pues se hace una recordeseña. Esto quiere decir que se toman las huellas dactilares y luego después se comparan con todas las que tenemos aquí para poder identificar. En este caso concreto pues no encontramos, digamos, que huellas de referencia y esa es la razón por la que hasta el momento no ha podido ser identificado. Ni tan siquiera en los archivos sobre desaparecidos se encontró ningún rastro. Parecía alguien surgido de la nada. Alguien que quizá no conociese el peligro que entrañaba un tren a toda velocidad. Este caso se trabajó muy ampliamente porque con la necroreseña que nosotros obtuvimos la comparamos con todas las personas desaparecidas de descripción similar y no fuimos capaces de identificarlo. El círculo se fue estrechando y las fuerzas del orden público se vieron obligadas a solicitar ayuda excepcional a ficheros internacionales como la Interpol. Pero allí
tampoco había nada. Hemos colaborado pues, a nivel nacional pues, con todas las comisarías de toda España. A todo esto recuerdo que se nos enviaron huellas de Ceuta, de Tenerife, de Cesures, y a través de Interpol pues, con las personas desaparecidas del norte de Portugal e incluso de Francia. Aquel sujeto no existía oficialmente. La Policía Científica de Santiago, en una gran labor, rastreó cada palmo de terreno, cada casa y cada institución de acogida con los mismos resultados desalentadores. El caso del caminante que vosotros llamáis de Boisaca, para nosotros es más el caminante de San Lázaro, quizás, que es la zona de Santiago donde apareció, es uno de esos casos, digamos, recurrentes, pero siempre interesantes, ¿no? Porque simplemente todavía sigue abierto. Es un caso que después de casi 18 años de producirse, un caminante que aparece sin que nadie sepa cómo y que nadie reclama una vez que el tren lo arrolla, nadie ha vuelto a preguntar por él, es un muerto anónimo y por eso sigue interesando, ¿no? Los misterios abiertos supongo que es algo que siempre interesa. ¿Quién era aquel joven de cabellos morenos? Las primeras conjeturas que se barajaron señalaron la posibilidad de que se tratara de algún enfermo mental, que se hubiera fugado de algún centro de salud. Yo durante estos años me he hecho varias hipótesis, ¿no? La primera en la que pensamos, aquí en Santiago hay una institución psiquiátrica muy importante, el Hospital Psiquiátrico de Conxo, donde hay un buen número de enfermos mentales pues, con distintas patologías que están internados. La primera cosa que piensas es que puede ser alguien del Hospital de Conxo que se escapó, pero enseguida no te cuadra porque la dirección de ese hospital habría echado en falta a este interno. Eso nunca ocurrió. Pero no hubo ninguna denuncia sobre fugas en los hospitales cercanos. Y surgió la posibilidad de que se tratara de alguna persona aislada de la sociedad, encerrada y escondida durante años por algún tipo de deformidad y que hubiera logrado escapar en plena noche. Yo quiero pensar que fue un enfermo psiquiátrico retenido en su domicilio que en algún momento, pues por circunstancias, bien por la vida lo obligó o porque él mismo pues pudo, se escapó. Y con un cierto grado de educación y con un cierto grado de formación para lo que es un enfermo con un cierto retraso mental, ¿no? Por ciertas características asociadas al cadáver y a lo que apareció después. Y poco a poco, la historia de aquel muchacho, el saber de dónde vino y qué hacía solo en aquel lugar inaccesible, se convirtió en un reto, en una obsesión. Se publicó la foto en todos los periódicos de ámbito local y nacional, e incluso yo participé en varios programas de televisión y no encontramos a nadie que reclamara el cadáver ni que aportara ningún dato al respecto. ¿Y qué significado podrían tener los mensajes elaborados con decenas de piedras, formando círculos y signos justo en el lugar donde fue atropellado? ¿Se trataba de un macabro ritual? ¿De un mensaje? ¿O de un código que tenía que leer alguien? Transcurrido casi un mes desde el accidente, los responsables judiciales ordenaron el enterramiento del cuerpo en el cementerio de Santiago de Compostela. En su última morada solo aparecía un dígito: 7621, tumba de tercera, para poder diferenciar su nicho del resto de las lápidas del Campo Santo. Nada más, ni un dato, ni una pista, ni un nombre. 5 años más tarde, y ante la falta de información, y quién sabe si debido a las preguntas de algunos periodistas, el caminante fue oficialmente enterrado en una fosa común. Así, sus restos se desperdigaron desapareciendo para siempre y haciendo inútil cualquier investigación. ¿Quién era? ¿De dónde surgió? ¿Quiso suicidarse? ¿Grabó un mensaje en la piedra? ¿Y por qué parece existir un silencio sobre este caso a nivel oficial? No era un mendigo, ni un vagabundo. No se había escapado. No era un marino ni un estudiante extraviado. No era nadie recluido contra su voluntad. Nadie sabe qué hacía allí, ni por qué dejó esos símbolos. Después de 15 años, da la impresión de que se corrió un tupido velo en torno a los secretos que guardaba su extraño aspecto y comportamiento. Como si nunca hubiese visto un tren. Como si viniese de otro tiempo o de un mundo distinto. Ha sido una temporada intensa, llena de misterios, de investigación, de búsqueda. Estamos recordando algunos de los reportajes que no hemos podido olvidar.
expedientes X que han ocurrido realmente, que no son ficción, que tienen datos y hechos reales. Y lo seguimos recordando aquí, en Cuarto Milenio. No podemos negar que nos gusta eso de las cábalas, de hacer numerología, de intentar buscar la matemática sagrada quizá de un conocimiento oculto. No le damos categoría de ciencia ni de que lo que diga es verdad, ni mucho menos, pero nos gusta a modo de pasatiempo. Y hay veces que realmente los números parecen dar en el clavo. Concretamente le daba yo vueltas al número 13, también conocido, odiado y querido por diferentes culturas. Y es que en Fátima, un lugar que apenas era conocido, un día 13 pasaron cosas misteriosas. Concretamente un 13 de mayo, 1917, unos pastorcillos cerca de Cobo de Iría fueron testigos de algo prodigioso, creyeron que era la Virgen. Días después, meses después, concretamente el 13 de octubre de 1917, esos mismos pastorcillos, acompañados de 70.000 almas, observan lo que se llamó Danza del Sol y que sigue siendo un misterio. Pasa el tiempo y otro día 13 de mayo, Juan Pablo II es atentado en plena plaza de San Pedro. Un caso con muchos resortes, muchas aristas y muchos enigmas que aún no se han resuelto. Pues bien, el Papa creyó que tenía que ver con el asunto de Fátima y fue a dejar esa bala que estuvo a punto de matarle en la corona de esa Virgen. Cuando llegó a Fátima, otro día 13 de mayo, otro sacerdote, Juan Fernández Crón, intenta acabar con su vida. Además, era español. Sigue la crónica de los misterios en día 13 y otro 13 de mayo del año 2000, Juan Pablo II y Sor Lucía de Fátima, la única de aquellas pastorcillas que aún seguía con vida, desvelan el llamado tercer secreto. Y como no podía ser de otra forma, esa mujer, custodia de esos enigmas, fallece un día 13. Todo eso en ese pequeño pueblo. Parece que hay un misterio que inquieta a la cristiandad y quisimos conocerlo viajando hasta allí. Es el expediente Fátima. El 13 de mayo de 1917, en las inmediaciones de la aldea portuguesa de Aljustrel, tres pastores observan una especie de relámpago. En ese momento, y sobre una encina, los niños contemplan atónitos la aparición de una extraña mujer de blanco. Flotaba en el aire, les habló sin mover los labios y dijo que volvería el próximo día 13. En el mes de junio de aquel mismo año, la supuesta aparición les haría algunas revelaciones que pasarían a la historia como los secretos de Fátima. El Papa Juan Pablo II aceleró el proceso de beatificación de dos de los pastorcitos, Jacinta y Francisco Marto, que culminó el 13 de mayo de 2000. Sus tumbas se encuentran dentro del santuario de Fátima y centenares de personas dicen haber sido curadas por la intervención divina de los niños beatos. El Papa tenía especial interés en este acontecimiento que contó con su participación en Portugal. Quizá porque seguía convencido de que el día en el que se atentó contra su vida en la plaza de San Pedro había existido una milagrosa intervención de la Virgen de Fátima. Pero, ¿qué vieron realmente los tres pastorcillos? El destino guardaba una sorpresa mayúscula oculta durante más de 60 años. En 1978, la historiadora y antropóloga Fina Darmada descubrió los interrogatorios originales que el padre Formigao realizó a los niños justo después de las primeras apariciones. Al observar aquellas declaraciones, descubrió que la supuesta aparición que la Iglesia atribuyó a la Virgen no coincidía del todo con las descripciones de los pequeños. E elas disseram que havia uma mulherzinha pequena, de 1,10 m de altura, que trazia traje justo, com saia até ao joelho. Trazia uma saia e casaco, e por cima um manto. O casaco tinha 3 riscos nos punhos e a saia tinha quadrados doirados ao comprido e a travessas. Trazia uma bola à cintura, que ela até diz que tinha como se tivesse cravos pregados, a bola à cintura, e era nesta bola que lhes mostrava coisas, não é que lhes mostrava figuras, que lhes mostrou depois o inferno.
A partir de 1922, los religiosos identificaron la bola con clavos con el corazón inmaculado de María. El traje ajustado y luminescente se modifica transformándose en los de la Virgen, y su apariencia infantil cobra un aire más adulto y gana centímetros en altura. Otro día 13, estaba en octubre de aquel 1917, ocurrió el milagro del sol en Fátima. Allí, según atestiguan los documentos gráficos y tras previo aviso de la supuesta aparición, se reunieron 70.000 personas que vieron una esfera luminosa de grandes dimensiones revoloteando en el cielo. Muchos lo confundieron con el mismo sol. Periodistas, escritores y campesinos presenciaron el fenómeno desde primera línea. Dos de los videntes de Fátima, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, murieron en 1919 y 1920 de la mal llamada gripe española o influenza. Jacinta tenía tan solo 9 años y Francisco 11. Solamente su prima, Lucía dos Santos, sobrevivió ingresando en el sombrío convento del Carmelo de Coimbra. Allí permaneció enclaustrada desde 1948, bajo la prohibición de hablar con nadie sobre los hechos de Fátima sin autorización eclesiástica. Esta enigmática mujer falleció otro día 13, en febrero de 2005, cumpliendo una voluntad suya o quizás siniestra profecía. Y por si fuera poco, aún hay más incógnitas muy poco conocidas en las entrañas de estos sucesos. Por ejemplo, este intrigante mensaje dejado por los espiritistas portugueses meses antes de que se produjera la primera aparición. Em fevereiro de 1917, grupos espíritas, quer em Lisboa, quer no Porto, aparentemente terão recebido mensagens relativas à importância futura do dia 13 de maio de 1917. Ora, isto ocorre exatamente 3 meses antes, havendo referências a uma mensagem que teria sido recebida por escrita automática, onde se reportava a importância da stella matutina, ou seja, eventualmente atribuindo à importância de Vênus. ¿Cómo podían adivinar los espiritistas lusos que algo tan importante ocurriría meses después en Fátima? ¿Qué querrían decir con la estela matutina? Y sobre todo, ¿cómo habían acertado con la fecha precisa? Sor Lucía pasó 83 años de su vida en varios conventos estableciendo una sólida y enigmática amistad con algunos personajes importantes de la historia, como el caudillo luso Antonio Salazar, y más tarde con el mismísimo Papa Juan Pablo II. La influencia de Lucía en el pensamiento de la Iglesia en el siglo XX no tuvo parangón con otras mujeres de su época. Es la vidente principal, es la que guardó el secreto de Fátima, todo eso que ha tenido tanta importancia para el movimiento de oración por la Rusia, por su conversión, y por lo tanto ella tiene ciertamente un lugar en la historia no solo de Fátima, no solo de Portugal, más del mundo. Cuarto milenio tuvo la suerte de encontrar a una de las mejores amigas de Sor Lucía, su sobrina más vieja, María dos Anjos, de 86 años de edad, que aún vive en la olvidada aldea de Ajustrel, lugar donde nacieron y vivieron los 3 niños videntes. Según nos confesó, Sor Lucía era muy devota e exigía essa mesma devoção de los demás. Eu ainda achava que ela gostava de falar, ela ainda me falava muita vez que nós não fazíamos aquilo que Nossa Senhora nos pedia, que nós devíamos rezar o texto todos os dias, muita gente não rezava, que nós não fazíamos aquilo que Nossa Senhora nos pediu, por isso é que o mundo estava assim. Ainda achava que ela falasse assim nas aparições. Varios parientes de María dos Anjos fueron testigos presenciales del asombroso milagro del sol el 13 de octubre de 1917. Que eu ouvia contar à minha mãe e às minhas tias, à minha avó, que choveu toda a manhã. No tempo que, quando a Lúcia disse fechem os guarda-chuvas que já lá vem Nossa Senhora, deixou de chover, ficou tudo enxuto e ficou tudo enxutinho e o sol começou a girar e parecia que vinha cair na terra. Parecia que vinha preso num fiinho que vinha cair na terra. E as pessoas que todas ajoelharam, todas pediram perdão a Nossa Senhora, para que Nosso Senhor trouxe aqui a gente para morrermos todos. E naquilo ficou tudo no natural como antes, não é? Al parecer,
El número 13 es un número mágico dentro del fenómeno Fátima. Durante la entrevista, María dos Anjos nos reveló que su hermana había fallecido días antes, el 13 de febrero del 2006. ¿Otra simple casualidad? A minha irmã estava doente desde o dia antes de 2 dias antes do Natal, do dia de Natal. Sempre em coma, nunca falou, nem só abria os olhos quando a gente perguntava alguma coisa, mais nada, mais nada. E esteve este tempo todo, até ao dia 13 deste mês, de fevereiro, que morreu mesmo no dia 13 de fevereiro, ao meio-dia. Para muchos estudiosos de este expediente X de la Iglesia Católica, Sor Lucía se llevó a la tumba el verdadero tercer secreto de Fátima, revelado en su día por la Virgen. El Vaticano, que en un principio siempre prohibió su divulgación, solo lo leyó públicamente en el año 2000. Es en la tercera aparición que la Virgen promete la conversión de Rusia. Hemos visto unos cambios en Rusia, concretamente con la caída del muro, quizá un poco más de abertura para la Iglesia, tanto ortodoxa como, en el caso nuestro, los católicos, apostólicos y romanos, pero no podemos hablar de una totalidad de conversión, porque entonces incluso el anterior Papa Juan Pablo II hubiera podido visitar Moscú, que fue una de las espinas con las cuales murió este Papa, porque estaba deseándolo. De entrada, el mensaje original escrito por Sor Lucía de Fátima, sabemos que contenía aproximadamente unas 23 líneas y estaba escrito en un solo folio de cuaderno. Mientras que el mensaje revelado por el Vaticano está escrito realmente en un doble, en un folio doblado, por lo tanto en 4 hojas y contiene 63 líneas. Es una diferencia muy apreciable de contenido, es decir, el mensaje revelado por el Vaticano es casi el triple que el original. Muchos expertos, como el padre Joaquín María Alonso y otra serie de sacerdotes y expertos eclesiásticos, coinciden en que la tercera parte del mensaje haría alusión a un resquebrajamiento de la fe aún dentro del propio Vaticano. Todos son teorías e hipótesis en torno a uno de los grandes enigmas de la Iglesia. María dos Anjos afirmó ante las cámaras de Cuarto Milenio que su tía le dijo personalmente que la tercera parte del secreto no debía jamás ser divulgado. O segredo, eu cheguei a perguntar, oh tia, o segredo, tanta gente me pergunta, e eu não sei o que é que lhe dizer. E ela respondia sempre, o segredo não é para se dizer, é segredo, não é para se dizer. Foi sempre o que ela me respondeu. Sobre el terreno, en el lugar de los hechos, sobrecogidos por las sensaciones que aún se sienten en este lugar, comprendemos que el llamado enigma de Fátima y su tercer secreto aún darán muchas sorpresas en el futuro. Sorpresas que, esperamos, no sean tan catastróficas como muchos auguran. Estoy seguro de que si hiciésemos una encuesta en este mismo instante, muchas personas iban a responder afirmativamente a esta cuestión. ¿Sintió usted cierta inquietud inexplicable al observar estos ojos? Y es que parece curioso, pero el mundo de los autómatas ha sido pues uno de los reportajes más sorprendentes que hemos tocado en Cuarto Milenio, porque no son fantasmas, no son seres extraños, no son criminales peligrosísimos, no, son muñecos. Pero hay algo más. Los antiguos artistas que los construían creían, como creemos muchos otros, que en ese arte antiguo queda parte de la pátina del alma de quien construyó o quien creó estas figuras. Es como si quisieran decirnos algo, como si tuvieran claves que solo hace falta escuchar, ver con los ojos del alma y entrar en ese mundo. Un mundo sin duda inquietante, el de los autómatas, porque hoy en día parece que están arrinconados, acumulando polvo en algunos viejos lugares y, por fortuna, eso sí, en unos pocos museos que contamos con ellos en España. Quisimos conocerlos, quisimos saber de su secreto, quisimos saber historias extraordinarias y creo que calaron en muchísima gente, quizá porque en esos ojos había algo más que no podemos descifrar, los ojos de un autómata. El hombre siempre deseó imitar a la naturaleza, creando seres que a su modo y semejanza podrían reproducir sus movimientos e incluso simular sus pensamientos.
Los hebreos nos hablan del aterrador Golem, un hombre de barro moldeado por el rabino Judá Loeb en 1580 bajo un puente de Praga. Adquirió vida cuando el religioso introdujo en su boca inerte un pergamino con el nombre secreto y sagrado de Dios. Nacía así un primitivo Frankenstein perdido en la noche de los tiempos. Los autómatas de la antigüedad funcionaban por medio de movimientos ascendentes de aire o agua caliente controlados por válvulas. Otros mecanismos se basaban en palancas y contrapesos. Posteriormente surgieron los autómatas movidos por mecanismos de relojería, es decir, por engranajes, o bien arena fina que caía sobre las palas de una rueda. Ha habido en la historia un autómata muy famoso que era el jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez lo paseaban por las poblaciones, por las ciudades, y la gente competía con ese autómata. Los jugadores de ajedrez de la época pues hacían una partida con el autómata, y ese autómata tenía la habilidad pues que la mayoría de las veces parece ser que ganaba a la persona contraria que jugaba la partida con el autómata. Y nunca se ha sabido exacto cómo funcionaba este autómata. Los hay que dicen que dentro del autómata, el cual mostraban que estaba vacío y que no había nada, se escondía una persona que había tenido un accidente y había perdido las piernas y podía por eso esconderse allí dentro, que era muy chiquitito, muy pequeñito, que era un gran jugador de ajedrez, y después a través de los brazos, de las manos del autómata, pues movían las piezas. Las cabezas parlantes constituyeron otro misterio del mundo de los autómatas. Los caballeros templarios torturados confesaban poseer una cabeza a la que veneraban, una suerte de demonio llamado Baphomet. Se trataba siempre, según los relatos de sus enemigos, de una cabeza de varón que hablaba y que era capaz de revelar profecías. Sus legítimas sucesoras son las cabezas o bustos de adivinas que, a modo de oráculo, echaban la suerte en las ferias o circos. Una leyenda cuenta que la cabeza parlante de Silvestre II pasó al laboratorio de un astrólogo, naturalista, alquimista y monje franciscano británico llamado Roger Bacon. A él se atribuye la fabricación de varios autómatas, como una paloma que podía volar o una cabeza de metal que le hizo sospechoso de hechicería o pacto con el demonio. El temor que los autómatas inspiran es casi atávico. Quizás porque por los vestidos que llevan, por los atuendos que no los encuentran pues de la época, y por lo tanto dan un poco de repelús, sobre todo los que tienen los ojos de cristal. El monje dominico Alberto Magno también creaba androides que realizaban variadas y sencillas tareas domésticas. El cuerpo de estos autómatas estaba compuesto por metales y sustancias desconocidas, elegidas de acuerdo con la disposición de las estrellas y los planetas, como si el misterio cósmico gobernase sus vidas. Los autómatas son piezas verdaderamente mágicas, porque los movimientos, la música, la delicadeza de estos movimientos, porque claro, mientras están levantando una mano, están moviendo la cabeza, igual hay un pájaro que también se está moviendo al mismo tiempo, después una luna que está girando, o que unos ojos que... O sea, tiene un misterio, un encanto, algo muy relacionado con la magia. Barcelona se enorgullece de tener uno de los más importantes museos de autómatas del mundo. Pero hubo un día en que estuvo a punto de perder tan fantástica colección. En los años 60 nos visitó el famoso Walt Disney, que visitaba los parques más importantes del mundo, y este es el parque más antiguo de España. Y cuando vino aquí quedó impresionado por unas atracciones únicas que tenemos, como el avión, la atalaya. Pero lo que realmente le impactó fue ver nuestros autómatas. Entonces, cuando los vio, lo que quiso y pretendió era llevárselos. Entonces se dice que puso un cheque en blanco en las manos de la persona que en ese momento gestionaba el parque, y bueno, gracias a que esta persona no cayó en la tentación, hoy tenemos estos autómatas magníficos aquí en este parque. Hoy en día, el gremio de constructores de autómatas a la vieja usanza es muy reducido. Lluís Rivas fabricó uno que fue premiado en Japón innovando no la forma, sino su contenido. Pues este autómata en realidad ha sido una creación para dar un poco de esperanza a esta sociedad tan crispada que vivimos en estos momentos a nivel mundial. Si nos damos cuenta, son tres personajes. Uno representa el mal, está en la parte inferior de la bicicleta y con sus movimientos intenta desequilibrar el sistema.
En la parte superior tenemos dos personajes que son, para mí, la gente que verdaderamente mueve el mundo, la que tiene buenas iniciativas, la que intenta pues poner todo de su parte para que este mundo realmente funcione. La posible existencia de misteriosos autómatas casi humanos en el pasado y los que podrán existir en el futuro ha llevado a pensar en algo tan absurdo como que pudieran poseer alma. Yo no sé si los autómatas tienen alma. Lo que sí yo soy seguro es lo que tienen es vida. Porque cuando ves estos artilugios, estas piezas de artesanía fabricadas pues al 1800, principios también de 1900, y que pensar que tienen tantos años y con lo que tenían aquella gente a la mano, digamos, de materiales y de utensilios y todo eso, y que fueran capaces de crear estas piezas artísticas, pues verdaderamente yo creo que cada autómata tiene parte de su creador, que aquel momento cuando lo construyó pues se entregó a la pieza, y que ahora nosotros pues cuando la miramos no sabemos el por qué, pero nos llega algo dentro que quizá es esta alma o esta vida que le dio el constructor hace más de 100 años. Hay una cosa que tenemos muy clara, todos los componentes de Cuarto Milenio. Lo tenemos casi como un código de conducta. Desgraciadamente hay muchas personas que se toman los temas del misterio a juego, y para nosotros esto no es ninguna broma. Sobre todo porque ya hay una larga lista de cadáveres, de personas que se entrometieron de forma poco adecuada en las brumas de lo desconocido. Uno de los casos que más nos ha impresionado, porque es real, porque cuenta con documentos forenses, porque hay fotografías, es el de Encarnación Guardia. Pasó la historia, desgraciadamente, como la exorcizada de Albaicín. Y quizá lo más fuerte fue imaginarse las escenas que tuvieron que vivirse en esa pequeña casa de ese abigarrado barrio de Granada. Una familia que creía ciegamente que entraba en contacto con un hijo muerto por leucemia. Creían realmente que en ciertas noches se presentaba, hablaba y daba mensajes. Y en mitad de todo eso, una muchacha que también creía que en tiempos lejanos había sido seducida por un hombre satánico. Sí, todo muy extraño, pero con nombres, apellidos, edades y carnés de identidad. Es decir, personas como cualquiera de ustedes o nosotros que se metieron en la espiral de lo extraño. Y esa espiral es muy peligrosa y a veces es imposible salir de ella. Este reportaje es una advertencia de que las creencias pueden llegar a matar, que no podemos creer en ninguna verdad, que tenemos que tener calma y distancia con estos asuntos. Si no, quién sabe, podíamos engrosar esa larga lista. La lista de personas que fueron mártires del misterio, Encarnación Guardia y el exorcismo del Albaicín. Sobre los muros de la Alhambra, un artesano desconocido labró la mano de Fátima, talismán que sirve para espantar a los demonios. No sabemos si fue una premonición. El caso es que en febrero de 1990, la ciudad de Granada se levantó consternada por la brutal muerte de Encarnación Guardia en una macabra ceremonia de exorcismo. Bueno, yo para mí ahí coincidieron una serie de factores que posiblemente de no haberse dado todos, con que uno de ellos nada más hubiera faltado, posiblemente la cosa no hubiera tenido el desenlace que tuvo, ¿no? La víctima estaba convencida que estaba poseída por el demonio, que estaba embarazada del demonio, hasta tal extremo que se convirtió para ella en una idea obsesiva, que el convencimiento. Intervienen una serie de personas, alguna de ellas pues parece ser que con algún tipo de trastorno paranoide, parece ser, y el resto de personas normales, pero en un estado hiperemocional intensísimo. Todo aconteció en el número 39 de la calle de San Luis, en pleno corazón del Albaicín, cuando tras la muerte de José Guardia comienzan a suceder en la casa fenómenos poltergeist. Los habitantes de este inmueble se convencen entonces de que el demonio habita en su hogar y deciden realizar una sesión de espiritismo para expulsar al maligno. Bueno, en este caso y bajo mi punto de vista, lo que se unen son varias cosas, es como un cóctel. Por un lado, la superstición, el tabú, el mito, el oscurantismo. Por otro lado, un personaje de corte narcisista, que es poderoso,
omnisciente inclusive, que no como este hombre, que debido a su encanto superficial y a su verborrea, pues convence a este tipo de personas, que también es más o menos, digamos, un tipo de personas con una cultura bastante baja y muy dada a creer en ese tipo de experimentos y de sensaciones. En aquella sesión participaron Mariano Vallejo, un curandero y vidente, junto con Encarnación Guardia y sus primas Enriqueta e Isabel. Al principio, la sesión transcurrió por cauces normales, hasta que de repente, Encarnación Guardia entró en un extraño trance. Cambió el tono de su voz y comenzó a gritar y arrastrarse por el suelo como un reptil, diciendo una y otra vez que era el mismísimo Satanás. En ciertos momentos en que parecía regresar la lucidez, comentó que había sido miembro de diferentes sectas satánicas y que pensaba que Lucifer habitaba dentro de ella. Sus primas y el afamado vidente decidieron entonces comenzar un exorcismo que acabó en una verdadera tragedia. Porque realmente lo que estas personas describieron que habían visto se demostró científicamente por qué se habían producido estos efectos. Como era la voz bitonal que tenía esta mujer, el cambio de voz, había un gran edema de las cuerdas vocales, por ejemplo. Había lesiones ligamentosas en el cuello muy importantes que produjeron esos movimientos que ellos decían del cuello, y había en definitiva una serie de síntomas provocados por la gran cantidad de sal que había ingerido, que empezaron a explicar todos y cada uno de los fenómenos visualizados. Llegado a ese momento, estas personas están todos convencidos. Noche, comida, bebida, reunión para tratar de sacar ese demonio. Y llega un momento que yo creo que todos se lo creen. Fue la ingesta masiva de sal lo que terminó con la vida de Encarnación, además de otras múltiples lesiones provocadas por infinidad de golpes. Yo creo también que en ningún momento ellos pensaban, al menos de forma consciente, que se iba a producir la muerte. Porque en ese estado de disociación ellos buscan, con ese experimento macabro, con la sal, crear un entorno hostil a cualquier forma de vida en el interior, que era lo que ellos pensaban que se encontraba en el interior de Encarnación. Se encontraba el hijo del demonio, según ellos. Aquella noche de locura terminó con la muerte de Encarnación, pero los fenómenos extraños no acabaron aquí. En el solitario Instituto Anatómico Forense de Granada no hubo forma de tomar fotos ni de grabar en vídeo el cuerpo de la finada. El cadáver permanecía en la fría mesa metálica, con la cara aún desencajada, mirando como desde otro mundo al impresionado doctor. Entonces ocurrió algo. Nos habían mandado una máquina muy sofisticada para reportaje fotográfico, tenía mecanismo automático y mecanismo diferido para la velocidad de apertura de diafragma y de luz. No estaban sincronizadas y cuando el diafragma se abría no había luz, por consiguiente la foto no salió. Visto aquello, llevamos o intentamos ya a última hora hacer unas fotografías con una máquina, creo recordar Polaroid, no recuerdo la marca, pero en fin, más o menos fotografías inmediatas, y tampoco salieron. Luego descubrimos que la luz de quirófano que estábamos empleando era una luz que había quemado la fotografía. No conseguíamos sacarlas. Posiblemente el demonio jamás estuvo en el cuerpo de Encarnación, pero cierto es que el misterio acompañó a su cadáver hasta la tumba. Por eso es un tema tabú, del que pocos se atreven a hablar. Más de 15 años han pasado ya desde ese terrible día, y el Albaicín hoy de nuevo respira aire cristalino, filtrado por los muros de la bella Alhambra, intentando olvidar oscuras tragedias, a la vez que mira al futuro con ese milenario espíritu que siempre estuvo repleto de mágicas leyendas.
Una de nuestras secciones más queridas y más exitosas, hay que decirlo así, es la de las fotografías del misterio, quizá porque conecta directamente a cada espectador con nosotros, con la nave de Cuarto Milenio. Y quizá también porque todos somos un poco investigadores para intentar llegar al final de algunas fotografías que, bueno, se han quedado en nuestra retina y en nuestra memoria. Hay algunas que no podemos olvidar. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que sí, muchas gracias por la acogida que ha tenido esta sección con sus fotografías. Ya saben que sin ustedes no podríamos hacerla. Y vamos a dar un repaso muy rápido por aquellas que más nos han impactado, por lo menos en esta primera temporada. Había una que nos enviaba Fernando Martínez, donde vemos a los niños. Los niños han sido muy protagonistas en esta sección, Iker, porque muchas veces los fotografiamos y justamente sale algo extraño detrás de ellos. Ocurría en esta ocasión una fotografía antigua que nos enviaba nuestro amigo y efectivamente un rostro de mujer parecía estar visionando esa misma escena. Uno de los rostros que ni Guillermo León, que analiza todas las fotografías, ni nosotros supimos explicar. Desde luego, uno de los más raros que ha aparecido en las fotografías de Cuarto Milenio. La única posibilidad es que hubiera habido una doble exposición de dos fotografías, pero se descartó también esa posibilidad después de analizarla paso a paso y muchísimo mejor. Manolo de Córdoba nos enviaba una imagen, un ovni, en una imagen antigua también. Dio mucho que hablar y vuestra ayuda, su ayuda, fue muy necesaria. Gracias a ustedes conocimos que en realidad se trataba de un farolillo que estaba en la calle Tendillas de Córdoba. Así descubrimos el enigma. Hay otros que no hemos podido descubrir por el momento. Una figura fantasmal, demoníaca, aparecía en unas apariciones marianas, presuntas apariciones que se producen en el Escorial desde hace varios años. Bueno, Alejandro Martín nos la enviaba, no solamente esta, con la figura demoníaca, ese ser que parece salir boca abajo, sino que también nos enviaba algunas imágenes virginales de esa supuesta aparición mariana que hay en la campa del Escorial. Claro, demoníaca según él, hay que decirlo, no es por nosotros o una clasificación que demos nosotros. Él nos decía que le parecía algo demoníaco, bueno. Y lo que desde luego no se parece a ningún elemento de ese tipo es una constante que aparece siempre en la pantalla del televisor. La pantalla del televisor, protagonista indiscutible en esas 50.000 fotografías, un gran porcentaje serán de esas. Nos ha dado muchas sorpresas y es que no somos conscientes cuando estamos haciendo una fotografía y si tenemos un aparato eléctrico detrás, en este caso una televisión, de si en ese momento se está reflejando algo en el cristal de ese televisor o de si incluso está encendida. Es luego, al revelar las fotografías o al meterlas en nuestros ordenadores, cuando vemos que ha aparecido algo tras el cristal. Casi siempre en muchas de las ocasiones hemos podido descubrir, como la fotografía que nos enviaba Francisco Cruz, que se trataba de una emisión de televisión. Además, hay algo muy característico, que es el ruido que hacen las televisiones, esa especie de líneas que aparecen cuando realizamos o captamos una fotografía de este aparato. Pero hay otras que no hemos podido explicar. José Luis Marín nos enviaba una fotografía captada en el año 1990, se la hacían a un bebé y a su madre y de repente aparecían unos extraños ojos con gran tristeza detrás, en la pantalla de ese televisor. La incógnita de eso estaba sobre todo, Iker, en que un año antes había muerto un familiar muy cercano a ellos e identificaban esa mirada, ahora triste, de ese familiar justamente detrás de ese cristal del televisor. Lo más curioso, Carmen, es que muchas veces hemos descubierto realmente que había un elemento natural, pero a veces ese elemento natural daba más miedo que un espectro. La verdad es que sí, sobre todo cuando sale ese supuesto espectro en una escena de lo más insólita, en la Casa de Campo de Madrid, en un mitin político. ¿Qué pinta este personaje que parece estar haciendo equilibrios con una calavera en la mano y con la otra saludando? La verdad es que en ese momento, según nos decían los amigos, ellos no contemplaron nada. ¿Un maniquí? Podría ser, pero dentro de un mitin político, ¿qué hace un maniquí con una calavera? Es un tanto extraño, ¿no? Tal y como está la política, Carmen, absoluto misterio. Y por cierto, lo que no es misterio es que siempre este programa lanza 2 vías de contacto imprescindibles para que sigamos descubriendo con todos ustedes nuevas fotografías del misterio. Claro que sí, 2 vías de contacto que permanecen abiertas. cuartomilenio@4.com, ese es nuestro mail, y también nuestro apartado de correos que no descansa. El apartado 18.189 poniendo claramente el código postal de Madrid 28080. Pero nosotros tampoco descansamos, Carmen. Dentro de 7 días seguimos aquí en la nave del misterio. Dentro de 7 días estamos al pie del cañón con nuevos viajes en esta nave del misterio. Nuevos viajes, nuevas investigaciones, nuevos recuerdos también, ¿por qué no? Y sobre todo, nuevas aproximaciones al mundo de lo desconocido. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.
España.